gracias por la invitación. La verdad que el libro es muy conmovedor, ¿no? Es muy conmovedor. Pero bueno, más allá de lo que yo puedo decir literariamente, que también lo voy a decir, sí quería compartir con ustedes de que es un libro que puede mirar a la muerte de frente, sin miedo, pero que permanentemente está celebrando la vida. Es un libro de celebración de la vida, pero bueno, tiene sus vericuetos, digamos, también, ¿no? Y bueno, agradecerle a José Antonio por la confianza de estar aquí esta noche, que también es una noche difícil, ¿no? Para nuestro país, por lo menos, bueno, para muchos de nosotros, ¿no? Estamos en un proceso bien complejo, político y muy lento, ¿no? Porque la verdad es que creo que todos preferiríamos que las cosas ya estuvieran claras, ¿no? Pero en fin, justo creo yo que el libro también apuesta por la comunidad, por el eros de la comunidad, que es algo que está bastante potente también en el texto. Bueno, aunque José Antonio no lo cita, pero un autor que a mí me movió mucho para pensar en la muerte ha sido Émile Cioran, ¿no? Émile Cioran, este rumano, francés, que tenía una frase tremenda, y es que en verdad lo que decía él, y viéndonos a todos nosotros acá, es que todos somos de alguna u otra manera cadáveres en potencia. O sea, todos tenemos una sola certeza: vamos a morir, todos, ¿no? No hay inmortal posible. Y lo que sucede es que en la cultura contemporánea esa idea es una idea que se desplaza, que se difiere permanentemente, hasta que de pronto nos encontramos con ella, ¿no? Y hacerlo, ¿no? También implica un choque con una realidad. Por eso justo el libro de José Antonio comienza con una frase bien fuerte, tremenda, que habla del profundo desprecio por la vida, que es continua e indiferente al dolor, ¿no? Continua e indiferente al dolor, ¿no? Porque claro, cuando uno está en el momento del duelo, el dolor es lo único que cabe. El dolor es tremendo, el dolor es lo único que está ahí presente, ¿no? Y entonces esa vida indiferente y continua, me gusta mucho esa frase, de verdad, es muy buena, es un insulto al dolor. Porque todo sigue, todo continúa el supermercado, continúa la gente trabajando en las calles, subiéndose al bus, bajándose del bus, tomando taxi, todo continúa, ¿no? Y uno está ahí en ese momento potente de ver el dolor de frente, ¿no? Y precisamente el libro comienza con esta reflexión, pero inmediatamente lo primero que vemos, lo primero que hay es el espacio entre ese momento de la vida y el momento en que se va la vida, ¿no? Es decir, la limpieza del cuerpo del otro, ¿no? La limpieza del cuerpo del otro. Fíjense, lo que está vivo se ha ido. Le saco la ropa. La orina corre incontenible. Nadie me había hablado de eso. Traigo una bolsa y papel toalla. Limpio el cuerpo de mi amada. Lo muevo, limpio la cama, lloro. Es evidente que no hay nada. Todo lo vivo se ha ido. Abro el closet. Selecciono la ropa que le gustaba. Es difícil vestir un cadáver. La cabeza pesa y jala el cuerpo como un muñeco de trapo. El cáncer se ha comido todo. Esa constatación es de que en verdad ya Jennifer no está.
ya no está definitivamente. Y ahí comienza entonces el libro. Ahí comienza el libro, cuando ya se da la constatación de que no está. Pero inmediatamente lo que hace el libro es narrar la historia de amor, ¿no? La historia de amor de este chico de barrio con una chica limeña, ¿no? Con sus problemas también ahí, con la oposición al principio, ¿no? De la familia, bueno, de hecho mis padres se hubieran opuesto por lo mismo. ¡Ucha, qué malogrado!, ¿no? ¿Qué es esto, no? Este muchachito, ¿no? Pero la historia está ahí, ¿no? Y el encuentro, y el primer día, y la luminosidad de ella, y la belleza de su cabello cayendo, y escuchándola, viéndola bailar. A los 23 años, ¿no? ¡Wow! O sea, de verdad, qué potente realmente, ¿no? Y ahí está el inicio del Eros, o sea, justo por eso el libro es un libro que permanentemente se mantiene en un diálogo tanático-erótico, 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 ¿no? Está ahí también toda la fuerza de la pasión, del sexo, la fuerza de descubrir lo otro, descubrirla a ella, ¿no? Teníamos 23 años cuando bailábamos por primera vez en la pista semivacía de esa discoteca. Un par de amigos intentaron seducirte, pero la conexión entre nosotros estaba hecha. El ritmo fluía por nuestros cuerpos. Todo encajaba. Cierro los ojos y siento, lo siento, la siento. Nuestros besos detenían el mundo. Nuestros besos eran el mundo. Se levantaban como flores salvajes en medio del desastre. Bueno, también, en verdad, el libro tiene una tremenda belleza poética, ¿no? O sea, les he leído un fragmentito, un par de fragmentos y esos fragmentos nos arrancan, nos conmueven, nos mueven, ¿no? Después del encuentro está todo el relato de la historia de amor, ¿no? La separación también, porque es interesante, es una historia así medio telenovelera, ¿no? Que se da con separación y todo, y con cóleras y gritos y todo lo demás, y furias, pero al mismo tiempo yo creo que eso fue lo que, más bien que error de los papás, ¿eh? Qué error de tu suegro, o sea, porque ese fue el momento clave en que se enamoraron más, se vincularon mucho más, ¿no? O sea, no hay nada más extraordinario que oponerse a una pareja para que la pareja pues se haga más sólida, ¿no? Y entonces ahí comienza esa pulsión de vida, ¿no? Pulsión de vida, de amor, de erotismo permanente, que esto además es un erotismo que se mantiene durante todo el relato hasta el final. Y bueno, claro, después ya se da la vida misma, los conflictos, las dificultades, ¿no? Los problemas económicos. Otra cosa también muy importante en una historia de vida, ¿no? Y es poner sobre la mesa el tema económico. Usualmente en las historias de vida lo económico es como que no aparece. Y yo siempre me pregunto, ¿y el dinero qué, señores? Si es lo que nos marca la vida, ¿no? Está aquí presente, tener dinero, no tener dinero. Tomar la decisión de no tener dinero, que es una decisión bien difícil. Y después tomar la decisión de la escritura, ¿no? Que es el producto de este libro, ¿no? O sea, es tomar la decisión de, bueno, voy a escribir. Y voy a escribir significa que voy a ser un poco más pobre, ¿no? Y conversar con la otra persona y que la otra persona te diga, dale. Eso es tremendo. Eso es realmente una comunidad de intensidad de lucha por la vida, ¿no? Y entonces ahí se ve también el otro descubrimiento, el descubrimiento de la fotografía, el descubrimiento de lo comunal, de las luchas comunales en Oakland, ¿no? Occupy Wall Street, pero en Oakland. Todas estas calles, ¿no? Que laten, que están ahí potentes, tremendas, ¿no? Y de pronto aparece la enfermedad, ¿no? Y la enfermedad sí... Hay una suerte extraña, ¿no? De encuentro con esta realidad que uno piensa que ya estoy viviendo
con suficiente sufrimiento por todos los temas económicos, de migración, ¿no? La migración es un tema central del libro, por supuesto. Pero llega la enfermedad, llega la realidad de la enfermedad, ¿no? El Horus crucificado, enterrado y resurrecto en el vientre de mi esposa, ¿no? Hay cosas más importantes que curar, porque otro tema también que está muy presente es que la enfermedad es categórica, pero siempre hay la idea del otro, en la otra edad, de consolarte diciendo, pero se puede curar. Entonces ahí el proceso del yo denuncia, no, entiéndanlo, no me digan eso, no se puede. Bueno, está acá, ¿no? Hay cosas más importantes que curar. Y mientras leo todos estos mensajes que son negaciones de la muerte, que a pesar del diagnóstico implican que Jennifer se puede curar, que no perdiésemos la fe, yo, que ya había tenido fe en todo y la había perdido, me preguntaba si acaso no entendían que Jennifer tiene el peor cáncer al riñón posible en el estado más severo posible. ¿Acaso no leyeron su carta? Hay momentos en los que quiero mandar a la mierda la buena voluntad de todos, por supuesto, ¿no? La enfermedad aparece también como un collage y precisamente es el momento en que el autor, el yo de la narración, pasa también a construir collage. Pero después sucede algo que me hizo recordar mucho el estilo autobiográfico de Joan Didion, el año del pensamiento mágico, ¿no? Porque de pronto viene el pensamiento mágico, pero el pensamiento mágico no pasa por la cura, no pasa por la culpa. ¿No será que yo pensé eso y que a partir de que yo pensé eso sucedió esto y lo otro y le dio cáncer? ¿No será que esto? O sea, hay una lectura de todo el proceso muy desde esta manera de entenderse uno ahí como si no fuera todo aleatorio. O sea, el cáncer es lo más aleatorio, increíblemente aleatorio, pero uno tiene que pensar que me pasó a mí porque yo hice algo. Esto no hay un castigo ahí en ese momento, ¿no? Pero fíjense, Joan Didion, esta gran escritora que además era de la costa oeste, que yo no conozco, ¿verdad? Pero la costa oeste, que es donde aparece, está en el libro, ¿no? O sea, el libro es un libro de la migración hacia la costa oeste de California, en Estados Unidos. Joan Didion comentaba, o sea, en ese libro que es sobre la muerte de su esposo, también señala de que ella tenía ese pensamiento mágico de que él iba a regresar. Ella lo había acompañado al hospital, un infarto que fue fulminante, lo habían cremado, tenía las cenizas, pero ella tenía en la mente de que iba a regresar. Y entonces no guarda su ropa, deja toda la ropa en los closets, no la guarda. Y todo el tiempo tenía esa sensación de que ahorita abre la puerta, ahorita escucho sus llaves, ¿no? Y ese mismo pensamiento es el pensamiento que también está en el duelo de este libro, ¿no? Pero también me pareció interesante que junto con esa referencia a la autoculpa, también hay una referencia a la autoprotección desde esa perspectiva de pensamiento mágico también. Acá está. Dice, no, fíjense, uno espera algo. La noche antes de su muerte, pensando que aún le quedaban días, le pedí que me dejara notitas escondidas, que me escribiese papelitos, que guardara por ahí y por allá, y que yo luego iría encontrando mientras ordenaba las cosas. No llegó a hacerlo.
Sin embargo, al día siguiente de su muerte entré a Facebook y lo primero que vi fue una imagen en el muro de una amiga que decía: la palabra del día es gracias. Simple, profunda y repetidamente gracias. Creí que era ella. Es precisamente, y con esto ya voy terminando, algo que está en las cartas de Jennifer que José Antonio recoge e incluye en el texto, que me parece que es el motor de todo el proceso creativo también. Y es simplemente una palabra, una frase que dice: yo elijo el lenguaje con el que voy a hablar de esta enfermedad, ¿no? Y el lenguaje no es el lenguaje de la lucha, sino es el lenguaje del viaje. Y eso me parece a mí de una profunda sabiduría, porque en verdad, y Vicky lo sabe porque ha atravesado también el proceso del cáncer, siempre hay esta idea de la lucha contra el cáncer, vencedores y vencidos, ¿no? Y al final, pues, en realidad, en el fondo, todos vamos a cargar el anda del ángel de los perdedores, como diría el Indio Solari, ¿no? Entonces yo creo que justo ese es el momento definitivo, ¿no? Y ese momento definitivo, cuando en esa carta ella dice: yo voy a elegir el lenguaje, es como también, no sé, es como decir: tú elige el lenguaje también, ¿no? Tú elige el lenguaje. Y el lenguaje es también una forma de profilaxis del dolor. Porque el dolor no pasa, el dolor, uno tiene que atravesar el dolor. O sea, uno tiene que tener conciencia de que va a atravesar ese pantano asqueroso del dolor. Y para hacerlo tiene que escoger algo. Y el arma de José Antonio, y el arma de Jennifer, y el arma de Vicky, y de muchos de nosotros es el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Y bueno, otro elemento que también me parece súper potente del libro es que no estamos hablando solo, como digo, de un libro enmarcado dentro de un piso tanático, sino también dentro de un gran ambiente erótico en el que incluye droga, sexo y rock and roll. Y sí, pues, ese es justamente uno de las partes potentes. Y creatividad, ¿no? Y justo uno de los elementos de creatividad son los arcanos del tarot, ¿no? Los arcanos del tarot ayudan también a construir también la estructura del libro. Y al final, digamos, los arcanos del tarot son los que permiten hacer ese traspase que el lenguaje quizás no completamente deja, ¿no? Al Eros y al Tánatos, ¿no? Y solo quería terminar con 3 cositas. 3 años han pasado. El duelo ha revelado nuevas versiones del laberinto. Uno se pierde, se abandona, se encuentra y encuentra una salida. Uno se transforma. La escritura llena las paredes del laberinto, hilo de Ariadna, curación, sutura. Tomo un sorbo de café, todos llevamos un puñado de muertos en el corazón o en la marsupia del olvido. Bueno, yo te agradezco mucho, José Antonio, por hacerme sentir también que llevamos esos muertos en la marsupia del olvido. Muchísimas gracias. Me voy a medir el tiempo para no excederme. En primer lugar, cuando a mí me dijeron para presentar el libro, cuando José Antonio me dijo por Facebook, porque es un poco boomer, yo dije que mal timing, ¿no? 11 de junio, día que empieza el Mundial. En realidad no, fue un gran timing. Yo no sé, la persona que vino el futuro dijo: ese día todos van a estar de duelo,
hagamos esto y que el libro sea una gran metáfora del país. En verdad, ese es uno. Y por otro lado, yo tengo la costumbre, quizá mala, de leer los libros que presento, que son muy pocos, porque siempre tengo el temor a que sean malos, el mismo día o un día antes. Entonces, además fue bastante coyuntural. Afortunadamente eso no es malo, así que lo pueden comprar si es que no lo tienen o regalar también debido a motivos coyunturales. Si fuese malo me hubiese enfermado de súbito, pero no lo es. Y antes creo que hay un tema circular, porque yo no sé hace cuánto tiempo no veo a José Antonio. Además, digo Galloso, o sea, no sé por qué te digo José Antonio. Yo no le digo Moya, le digo León. Claro, me dice León, porque fue mi profesor en el colegio, pero hay una cosa que es cuando Galloso fue profesor en el colegio, José Antonio, fue el año 2000. Y era, no sé si tú recuerdas, marzo del 2000, primera vuelta, y nos hacía discutir y debatir en el salón sobre la caída de Fujimori, o en la primera vuelta. Y ahora estoy acá, ya al costado de él, 26 años después, el día siguiente a que ha sido elegida la hija. Entonces, es un libro, hay un círculo, ¿no? Entre nosotros que tiene que ver ahí, sí. Pero por otro lado, también quiero destacar, y siempre en algún momento dije que me dije a mí mismo que lo iba a hacer, y es que fue también un profesor muy generoso conmigo. Yo, imaginarán, a los 14 años debía ser un adolescente absolutamente espantoso y odioso. De hecho, él me lo dijo, y él me acogió como a un drogadicto. Me daba dinero para irme al pinball. Una vez que me botaron por alguna malcriadez, me botaron del salón y no sabía qué hacer, y le dije, ¿me puedes explicar La dama del perrito de Chekhov? Y me lo explicó mientras me habían botado del salón, y tuvo la amabilidad de tirarse una hora. Por supuesto, no quería trabajar él, pero eso sí demuestra su gran generosidad, y creo que para un adolescente en ese momento, para mí, fue como haber encontrado no una guía, pero una ruta, un camino de tierra, ¿no? Y para mí fue muy importante haberte tenido profesor en el colegio, y quizá... no es para poner... Sí, a punto romántico. Pero claro, porque creo que además eso es muy importante, y a mí se me ha quedado, de hecho, después. Y cuando hay algunas cosas que yo hago, en alguna medida, ¿sabes? Pienso en ser un poco como tú en eso, ¿sabes? Es decir, el efecto que tú tuviste en mí, tenerlo yo con otras personas. Y eso, de verdad, que creo que para mí es... Yo dije, ya, si se muere sin otro libro, me jodió. Pero para mí fue muy importante, y te quiero públicamente las gracias por eso, porque creo que sin esa guía en esos meses en que uno, además, entre un fluido de hormonas y un contexto tan complicado como es ser adolescente que tiene intereses en el año 2000, ¿no? En un colegio de derecha como el Champaña Miraflores, fue como una lucecita. Y en verdad, muchas gracias por eso. Después nos abrazamos y lo que corresponde así a nuestras masculinidades antiguas y tóxicas. Sí, en verdad. Ya me tiré 4 minutos. Sí, hay una cosa, y además que, claro, como él me decía en la invitación, cuando él se fue en 2001, fue en uno de esos bares espantosos de Barranco, al lado del Juanito. Y él estaba con Jennifer, él se iba con Jennifer, y más dijo esa cosa que era: yo me casé con ella sin saber que ella me iba a dar la visa, porque tenía la doble ciudadanía, y es por eso que se iba. Y claro, para mí es como, bueno, esta figura de hermano mayor paterna se va, me quedo en manos de Ángel Heredia, que no era tan divertido, que está por ahí. Ángel, gracias a ti también, Ángel, también me rescató pero me rescaté de manera más marxista, Ángel. Sí, es como que claro, porque Galloso era más fumón y Ángel era un militante de la causa de la revolución, entonces me llevó por el marxismo, el leninismo. Pero claro, cuando había muchas de que, bueno, se va a... Está en parte en el libro, ¿no? No sé si era completamente escribir, pero bueno, se fue. Yo seguí sus posts de Facebook sobre la enfermedad de Jennifer y su muerte. No creo que nunca te escribí sobre eso, pero también porque parece eso de gente que escribe, oye, lo siento mucho, me parece bien feo, pero los leí. Y ahora que leí el libro, tenía unos comentarios de orden libresco para no ser el bufón de siempre. A mí
Sí, creo que además, una cosa, mira, para que veas que me acuerdo. Una de las cosas que dijiste cuando estábamos en el colegio, para que veas, y eso creo que cuando uno recuerda cosas después de 20 años son las verdaderamente valiosas. Que dijiste, no recuerdo quién dijo, un poemario solamente sirve para que uno se acuerde 2 o 3 líneas y nada más. O sea, eso es lo importante. No es que te vas a recitar todo. Te acuerdas 2 o 3 líneas, un poema y ya está. Y creo que con un buen libro en alguna medida es eso, quizá no que lo recuerdes todo el tiempo, pero si en un momento te choque, lo quieres discutir con alguien, ya cumplió una labor. Entonces, a mí lo que me generó cuando lo terminé fue, carajo, ¿no? O sea, alguien tengo que decir, te vas a hacer llorar, no lo leas. A ustedes no les voy a decir eso, pero sí dialogó mucho con algunas cosas que tenía, o que había leído sobre el duelo. Uno es, por supuesto, Joan Didion, en el año del pensamiento mágico. Hay una pregunta que creo que en The Paris Review, cuando le preguntan a Joan Didion sobre la manera de escribir, y decía que lo escribía como en ecos, ¿no? Que regresaba y volvía, regresaba y volvía, regresaba y volvía, porque más o menos tenía eso, que el duelo no era lineal, ¿no? Y acá en la forma del libro, es loco porque yo encuentro como 3 momentos, ¿sabes? Hay un primer momento hasta la página 100, perdón la índole tallerística, que es quizá más Jennifer, que yo no sé si lo has escrito en otro momento, porque es hasta más racional, ella es data driven, entonces es como, hasta la prosa es diferente. Tu prosa es más prosa, es menos poesía, y llega el momento en el cual termina cuando le dan el diagnóstico. Y la segunda parte es más galloso, es más hipesca, ¿no? Está el tarot, la forma de escribir ya es diferente, es más poética, es más collage. Y el collage que tú usas en general en tu obra, tú nos hiciste hacer collage en el colegio, no sabes cómo te odié. Porque yo odio el collage, así lo odio. Y no sé si, vamos a hacer collage en la mesa de ajedrez. Horror. Pero a él le gusta el collage. Y claro, la segunda parte es mucho más collage, ¿no? Están las cartas de Jennifer, sus poemas. Lo que es curioso, porque a mí no me agrada como el tarot, pero es una cosa muy interesante, porque son como los fragmentos de ti tiempo después, ¿no? Son como los pensamientos posteriores, de los pedazos de José Antonio. Fue una cosa que me dio esa impresión, ¿no? Como si alguien hubiese roto en pedazos y el tarot son esos pedazos que quedaron al año siguiente. Y eso me llamó mucho la atención, porque claro, creo que del duelo uno puede escribir de muchas formas, y ese libro tiene 3. La primera, más Jennifer, la segunda, más José Antonio, y esa está más tierno, porque es como un José Antonio solo, ¿no? O sea, lo que va a pasar con los hijos ya es una tensión. El no poder procesar el duelo de manera debida, porque eso es un gran problema. A veces hay algunas personas que pueden pasar por su duelo por sí solas, y hay otras que tienen que encargarse además del duelo de otros, ¿no? Es el duelo, tienes que encargarte de, si es tu abuelo, de tu mamá, de tu papá, si es en caso de José Antonio, de sus hijos, y es como, hay una parte mía que es abuelo, pero hay otra parte que no lo puede sufrir de manera adecuada porque tengo que además cuidar de otros. Y en la tercera parte, que es el epílogo, es como mucha más distancia. Es como, no está sanado, pero hay una costra muy notoria, y hasta en la prosa. En eso sí me sorprende que es... Y una cosa que decía Rocío también, es curioso porque la primera parte debería gustarme más, pero la segunda tiene frases mejor logradas. No es un estilo que a mí... Hay más experimentación con el lenguaje, muy poeta, por supuesto, que creo que además se nota que ahí, digamos, viene desde la poesía, pero las frases más logradas están en la segunda parte, y también quizás las más dolorosas. Y eso me intriga, ¿no? Escrito como a 3 tiempos. Con Jennifer, sin Jennifer, y 3 años después, subiendo el café, como diciendo, bueno, soy una costra que ya superó algunas cosas y ahora puede animarse a publicar esto. Pero claro, finalmente hay una metáfora que a mí, cada uno tiene más una metáfora sobre el duelo, ¿no? La tuya parece que es el laberinto, pero siento que las metáforas son muy propias. O sea, tu metáfora no es la mía, ¿no? Mi metáfora es la marea, que es especialmente cuando alguien tiene el duelo reciente, ¿no? Mi estrategia le escribe 5 días después. Primer día no, pero todos le escriben. Quinto día queda muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Además quedas como una persona que ha estado pensando mucho tiempo. Y ahí dices, oye, para mí es como una marea. Es decir, en un momento la marea está baja,
y estás tranquilo y de repente no te das cuenta y estás mirando la calle, ves un pelo, un gesto, una hoja, una paloma, un gol y aparece y te hunde. Y te vas al diablo y es, amigo, no te preocupes, no es lineal, ¿no? O sea, no es lineal, si vas a sufrir es un horror. Porque creo que también, como tenemos un pudor a hablar de la muerte, por eso me parece a mí muy paja esto, porque, claro, cuando mis referencias son gringas, pues, ¿no? Ay, estudié en Nueva York. Hitchens, ¿no? Joan Didion, claro. Pucha, pero en el Perú, claro, hay una cosa siempre más política con la muerte, no tan privada. Incluso cuando es privada suele ser más político. Pero esto de, ¿no? Bueno, yo tampoco soy soy un lector más bien flojo, pero quizá también me intrigaba por la cantidad de detalles, como también mencionó Rocío, que lo hacían mucho más vívido, pero eso de la metáfora, ¿no? Uno tiene que también que contar de su propia historia. Hitchens, en este texto Es curioso, no hay tanto humor, visto que tú eres gracioso, pero el humor está en los personajes, que son ustedes, en Jennifer. O sea, que creo que también es más notorio porque, yo no sé, yo alguna vez, bueno, el doctor Chang la conoce, Claudia, mi cuasi ex esposa, porque nunca nos casamos, pero 10 años es como un matrimonio y un divorcio. Una vez le diagnosticaron cáncer grado 4, y esta cosa gringa, ¿no? Los gringos comen helado cuando se deprimen, ella come chisito, peruana, ¿no? Chisito con Coca-Cola y apagó la luz. Y un momento había, ya cuando pasó un mes, esa cosa de ya, hay que quitar de fuerza, entonces hacer chistes sobre el cáncer. Entonces le puso a su... No, al final no pasó nada, vivió, no se preocupe, que era un ectópico. Al final le puso un apodo a su tumor, ¿no? El tumor era Tommy. ¡Ah, ya mi Tommy! Ah, jaja. Y era claro, ella podía hacer el chiste y ella me daba el pase a mí. Yo sentía que no podía hacer el chiste sobre la enfermedad y yo no sé si eso también pasaba entre ustedes porque ella hace los chistes. Las gracias es como, tú puedes hacer el chiste y luego me lo pasas a mí, ¿no? O sea, tú tienes que tirarme el centro. Yo no te puedo centrar, jajaja, mira. No, es al revés. Y lo digo porque, claro, en el caso de Hitchens, él se burla porque es su cáncer. Y están ese texto que además, curiosamente yo lo leí saliendo en Neoplásicas, perfecto para leer un texto de Hitchens, ¿no? La dejé en Neoplásicas, chao, porque, en fin, le iban a operar, al final, nuevamente, no fue nada, pero seguro se moría. Y también un texto de Hitchens, que creo que era los 10, 12 pasos de una persona con cáncer. Había pues de la gente que te quiere sanar, que te quiere hacer católica, que te manda N cosas. El texto de la versión bélica, ¿no? Esta es una lucha, esta es una guerra, y es amigos, no, ya está, ya fue, ya. O sea, hay toda una construcción alrededor del cáncer que creo que uno a veces se da cuenta cuando lo atraviesa o lo atraviesa una persona cercana. Pero claro, me quedó siempre ese tema del humor. Y claro, entendía que si bien es un texto muy personal, el humor está en ella. Y ya me fui con esto. Hay tres cosas más porque me di cuenta que se me fue el tiempo. Hay uno que es la contradicción, que es ese tema de el alivio que genera la muerte del otro. Y es verdad, porque una pasa una enfermedad y es un peso también para la persona que cuida, y es un peso bien grande. Y esa cosa rara y culposa, católica, de cuando se muere otra persona, lo primero que sientes es alivio, y es, amigo, no es sentir alivio, pero siento alivio, o sea, porque es un peso gigante, ¿no? O sea, ya puedo dar el siguiente paso, o sea, la OMPA ya del 100%. Eso ya puedo ir al siguiente, ya se rieron, jaja, ves, lo conseguí. Pero ya puedo ir al siguiente paso. Claro, y da culpa, pero y emociona ahí, ¿no? Siento culpa de tener alivio cuando muere Jennifer. Sí, el momento es como ya poder hacer ese switch, pero está el luto, la muerte está muy llena también de ese tipo de contradicciones, porque además son muy irracionales, en el sentido que lo racional o lo que uno espera sería sentir sola y enteramente tristeza, pero la primera sensación es el famoso cumplir de los hijos, ¿no? Yo recuerdo cuando enterraron a mis abuelos y la primera frase de mi tío poniendo el palés, ya cumplí. Y como, claro, a todos nos dio pena, pero con el tiempo es, amán, ya para él es como, acabó mi tarea, muchas gracias, ¿no? O sea, ya lo hice. Y sí, hay una sensación de eso, ¿no? Y el alivio también es
es esta cosa de lo que uno carga. Creo que ha sido bastante transparente en eso. La transparencia no es un valor en sí mismo, pero en el libro sí me parece muy importante porque tiene esto de la contradicción del peso que le genera y no está ahí, ¿no? Pero claro, tienes como un momento en el cual dices, bueno, voy a dejar de trabajar acá porque quiero ponerme a escribir y aparece el cáncer, ¿no? O sea, no tienes que decir, vaya, qué mala suerte, no hace falta. O sea, porque además, en fin, luego son las cosas que uno termina debatiendo consigo mismo, pero esa contradicción, lo contradictorio que puede ser el alivio es una cosa que creo que a muchos persigue. Y, bueno, tenía todo muy ordenado y se me fue. Sí, hay una que es no sé, yo no he pasado por un duelo y con eso termino, ¿no? Es raro porque, claro, cuando se murió mi perra, que fue lo más pesado de un duelo, o sea, se murió mis abuelos, no fue nada que se murió mi perrita, fue bien chocante, entonces uno trata de encontrar argumentos para eso. Había un texto en The Atlantic que era ¿por qué no choca más la muerte de las mascotas que de nuestros padres? Y el texto era una persona que dijo, ya que yo enterré a mi papá en pandemia y todo eso. Bueno, pues se murió papá, chao. Cuando se murió mi perrita estuve deprimido 2 meses. Y después el argumento era, bueno, yo vi todo su lapso vital, yo la veía todo el tiempo, dependía de mí, no tenía quejas, no me mandaba a terapia. Entonces hay como una relación diferente. Y fue claro, entonces a veces yo también lo leo entre acompañar lutos y otros desde ese prisma. Y siempre me queda y me hace pensar siempre, creo que en el tema de los argumentos de los genocidios, que debe ser de tu libro no escrito, ¿no? Que siempre está el argumento del genocidio como lo macro, ¿no? La muerte es tan grande que es una cifra, pero cuando tú te enfocas en una, ya, digamos, encuentras todos los matices y toda la dureza. Y claro, a ver, eso es uno, pero claro, también es lo raro que, yo no sé si te ha pasado a ti, José Antonio o Galloso, que es eso de que a veces también no todos entienden tu luto. Hay como determinadas personas que te entienden más que otras. A mí me ha pasado en el caso canino, de cuando hablo con gente que se le muere el papá, mamá, bueno, pero alguien que se le muere toda la mascota y le hablo te dice, gracias porque tú sí me entiendes. O sea, es como si estuvieses a la casa de personas que tengan un luto similar al tuyo para tener los mismos códigos. Y yo no sé si a ti te pasó eso, porque el tener eso como un padre, con hijos, un viudo, como sostiene Pereira, padre, viudo, con 2 hijos de 11 años preadolescentes, es a su madre. Y seguramente uno puede agarrar, pero claro, lo simpático y lo especial de los libros es que creo que aunque uno no haya pasado por eso, puede identificarse contigo en varias partes. Y yo no sentía que después del día de ayer me podía sentir emotivo. Y tú lo has conseguido, y eso creo que habla del buen libro que has hecho. Gracias. Qué bonito, hermano. Muchas gracias. 15 años han pasado desde que estoy en una situación como esta, de presentar un libro. 15 años tienen mis hijos. Jamás pensé que iba a ser un libro como este. No, pero así pasa. Yo no tengo mucho que decir sobre el libro, creo que es una experiencia íntima, creo que le va a hablar a cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido por la lectura que han hecho Rocío y León. Es para mí un privilegio estar con ellos y haber contado con su lectura. Cuando yo le enseñaba a Moya y le daba un sol para que se vaya al pinball, porque entendía dónde estaba, y una de las razones por las que trabajo con adolescentes es porque no me olvido que es ser adolescente, y creo que es una edad fundamental, y agradezco tus palabras. Y mira qué loco es, Moya, pero aquí está mi profesora de literatura. Ay, no, somos una cadena. Y así como tú me has hablado tan bonito, así yo también sentí que en mi colegio, que era tan conservador, fundado en 1906 por mujeres metodistas americanas,
pues ella me hizo sentir visto, ¿no? Creo que algo determinante en un maestro cuando trabaja con adolescentes es entender que los adolescentes necesitan ser vistos como son, ¿no? Entonces yo te agradezco a ti, así como a mí me ha tocado el agradecimiento de León. Y en esa época también leía con mucha admiración tu trabajo. Entonces es para mí una suerte de loop maravilloso estar aquí en esta circunstancia. También quiero agradecerle a Victoria Guerrero porque abrazó mi libro y he sentido que he trabajado con alguien que lo ha cuidado, que se ha preocupado por él. La verdad es una fortuna, lo agradezco mucho, Vicky. Y el libro es hermoso, creo que es un libro muy bonito, un libro impecable, la edición, el cuidado del libro como objeto. Estoy de acuerdo con todo lo que han visto aquí los dos presentadores. Sí, hay varios registros, eso es verdad. Hay una escritura de cuadernos que escribía durante la enfermedad y era una escritura muy automática. Muchos de esos fragmentos poéticos vienen de ese momento. Hay una escritura más autobiográfica también. Hay una escritura que atraviesa el dolor. Entonces estoy de acuerdo con eso. Creo que hay varios registros. También una de las cosas que me llevó a escribir el libro es lo traumático que es la experiencia de que muera alguien que quieres y no saber nada de ese proceso. De que nadie haya hablado, de que no me sentía preparado. Pasaron un montón de cosas que no entendía, que no sabía, y me preguntaba qué ha hecho nuestra cultura en esta relación con la muerte, que es quizá la única cosa verdadera, ¿no? ¿Cómo la enfrentamos? Hablamos de ella, hay un espacio para eso. ¿Por qué morir es tan traumático si es inevitable? Y todo eso también me fue llevando a eso, a escribir el libro, ¿no? Entonces hay muchas cosas que me impulsaron a hacerlo. Una cosa era sobrevivir, era qué hacer con mi dolor, cómo manejarlo, llorar, ¿no? Entonces la palabra se vuelve... Mucha gente dice, no, salva, no salva. No creo que la discusión sea esa, pero sí procesa, sí ordena, sí calma, sí tiene un efecto, no sé. También la necesidad de crear un espacio donde mi amor con Jennifer quede, ¿no? Un espacio para celebrar la suerte de vivir con alguien como yo viví con ella, ¿no? Por eso me da gusto que vean también la vida y el eros y el sexo, drogas y rock and roll, porque así fuimos por la vida y así la vivimos sin fregar a nadie, sin chocar con nadie, pero libres. Y eso es una bendición. Entonces este libro es también saldar cuentas con eso, es agradecer lo vivido y es honrarla con vida y con, espero, un poco de trascendencia a través del arte, ¿no? Y como sostiene Pereira, como dice en el libro, también le pedí a mi mejor amigo que la pinte. Y como sostiene Pereira, ahora soy un viejo viudo que habla con el cuadro de su esposa de vez en cuando. Nada más que eso, quiero agradecerles que hayan venido. Además es otra cosa maravillosa poder ver a tanta gente aquí que se ha dado el tiempo en este momento difícil, en este día de mundial, en este día en el que es un día difícil, ¿no? Es un tiempo difícil en el que nos damos cuenta otra vez que estamos partidos, quiénes somos como país, qué queremos, y la verdad es que nos falta más vernos más allá del odio, ¿no? Estamos partidos por una superficialidad que no debería tener lugar, ¿no? ¿Cuántas personas no vas a poder conocer porque existe esta pátina de odio que alguien ha puesto entre tú y el otro, ¿no? Entonces, duelo también por eso, ¿no? Y con la esperanza de que al final todo duelo es una transformación.
¿no? Entonces, también es un duelo por eso, ¿no? Es un duelo íntimo, es un duelo colectivo y es una celebración de la vida, ¿no? Porque la única forma de honrar la muerte es seguir en la vida, ¿no? Quisiera agradecerles uno por uno porque hay muchas caras que conozco, hay gente de mi colegio, hay estudiantes, está mi maestra, están amigos. Qué bonito, nada más. Muchas gracias por estar aquí, los quiero mucho. ¿Y si quieres que lea algo? ¿Quieres que lea algo? Ok. Y voy a leer un par de cositas, pues, para ver si los que no han comprado el libro quieren comprarlo. Aunque ya no hay. Pues eso es una buena señal. Acá hay. Yo vendo el mío también. Queda uno. Ok. A ver, déjame ver si encuentro uno. ¿Sabes qué? Había marcado, había hecho mi tarea y ya los perdí todos, los tenía en el cuaderno. A ver. Voy a leer estos dos nomás, ¿sí? Conectando con la idea de laberinto. Y tu cuerpo se convierte en palabras. Te imagino al otro lado del abrazo, intensa a la vez que suave, como el otoño, como la brisa de la tarde en la playa. Imaginemos el encuentro de dos guerreros. Visualicemos esa ternura, el amor con el que se lamen, el drama queloide de su orgasmo, las cicatrices, los límites. El cuerpo es el único territorio, la frontera infranqueable del silencio. Flores tibias cubren los paisajes interiores. El recuerdo de tu abrazo, nuestros muertos, hablan de un encuentro inevitable. Deseo que mi cuerpo sea el lugar en el que encuentres la paz. Te siento así como se siente lo inevitable. La revolución es también sentirse vivo, es imaginar dos cuerpos en la noche, es imaginar esa sabiduría. Abrazo siempre el nuevo territorio en la mañana. Siento la tristeza que cruza tu alma. La siento escondida bajo tu sonrisa. Con esta escritura se inicia también una nueva intimidad, la de los cuerpos que comprenden que todo se acaba. Caminamos bajo árboles de flores blancas, el mundo se desploma a nuestro alrededor y nosotros hacemos lo que podemos, y cantamos, y ayudamos, y a veces tomamos las calles porque nada parece suficiente. El olor de estas flores me recuerda a ti. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas y todes por venir hoy día. Solo quería añadir que este libro ha tomado un tiempo porque, bueno, nosotros no nos conocíamos, sino también por el Facebook lo he tenido la experiencia de Carlos de haber conocido a José Antonio, por una experiencia muy personal mía. Creo que por allí fue la comunicación, por lo que ya dijo Rocío, por la enfermedad. Y pues él un día me escribió y me dijo: estoy en Lima, nos tomamos un café, me dijo: estoy escribiendo un libro, me pasó el libro, yo leí mis comentarios, y claro, en el camino era como que, no, es que este libro no puede ser todo bueno, porque la literatura no es todo bueno, la vida tampoco lo es. Entonces él como que, ya, de allí no volvimos a hablar y después de un año me volvió a escribir, más o menos, si mal no recuerdo, y me dijo: ya tengo, o sea, yo pensé, ya lo habrá olvidado, estará en otra cosa, y me dijo: ya tengo el libro, ya, ahora sí. Y entonces ahí empezamos un trabajo que ha sido un trabajo muy bonito, porque me gusta mucho también el trabajo de editar. No tengo demasiado tiempo por las cosas que hago, como muchos de nosotros, pero fue un trabajo muy lindo porque fue como ir poco a poco a través de este relato, ¿no es cierto?, encontrar, un poco también pelearme con el narrador, ¿no es cierto?, de encontrarlo, o sea, porque claro, como dijeron acá, o sea, ¿quién es el otro lector que censura? ¿Quién es el otro lector que está censurando? La familia, los hijos.
qué es lo que van a decir los hijos, qué es lo que van a leer sobre su madre, ¿no? Entonces ahí había como un toma y daca, ¿no? Que había que reescribir y encontrar ese camino a través de la escritura, de lo literario, de donde algo será roto y el lenguaje ayuda a reconstruir, a tejer, ¿no? Entonces ese camino ha sido muy bonito. Hemos ido y vuelto muchas veces, tenido muchas reuniones por Zoom, y bueno, ha sido un buen alumno, ¿no es cierto? Cumplía con las fechas y todo, y bueno. Y luego pensar mucho, como cuando Rocío me decía, me encanta el tamaño, o sea, pensar en el tamaño, que era un tamaño también, porque a veces, no sé si ustedes saben, pero seguro no todo el mundo está metido en el mundo de la literatura. Cuando uno piensa en un libro, y más en un libro como este, que además se llama Duelo, que es un título que ya no necesita más, ¿no? Pensar en la textura, pensar en el tamaño, ¿no? Él me dijo, quiero un tamaño que sea pequeño, que sea íntimo, que sea algo que se pueda portar, que se pueda llevar. Y además yo le dije, bueno, yo ya sé el color, ¿no? Entonces yo le dije, este color, claro, me dijo inmediatamente que sí, porque era el color que le gustaba a Jennifer, ¿no? Y encontramos esa cartulina. Entonces creo que todo tiene que ver, y las fotos también. Al principio había muchísimas fotos y luego le dije, no, esas fotos ya no, ¿no? Entonces era también, siempre hay una pequeña tensión entre un editor y un escritor, lo cual hace más interesante un libro, ¿no? Y bueno, entonces quedaron estas fotos, porque además era también mostrar la parte de la fotografía y las cosas que hay, y la soledad también de acompañar a alguien que está enfermo, ¿no es cierto? Y también, bueno, otras cosas que no se han dicho acá, que son los múltiples obstáculos que hay, por ejemplo, para que alguien sea atendido en los Estados Unidos, a pesar de todos los seguros que puedas tener, ¿no? Hay un montón de obstáculos, burocracia, etcétera, etcétera, que hacen la vida de las personas un poquito más difíciles. Entonces, bueno, después de todo eso, pues ahora estamos aquí. Muchas gracias a todos los que adquirieron el libro, y bueno, los que no lo adquirieron, no pudieron adquirirlo porque ya como solo quedan dos. Y uno va, ya no queda, solo queda ese que está en la mesa. Pues si quieren me anotan y ahí lo vemos. Gracias.